¿Cómo les va? Hola a todos y a todas. Estamos a 10 minutos nada más de que comience una transmisión especial 18 horas, Día de la Soberanía Nacional, aquí en el espacio de Primero la Patria. Vamos a pensar juntos la soberanía. Les quedan 10 minutos, así que hay tiempo para prepararse un mate, un café, lo que tengan ganas, una picadita, ¿por qué no? También y merendamos juntos. Vamos a ponernos a pensar, ustedes y nosotros, sobre la soberanía nacional. Tenemos grandes invitados, 10 minutos nada más, así que quédense.
Ya tenemos todo listo, faltan 5 minutos nada más. A las 18 horas en punto estamos por comenzar un festejo, una conmemoración una vez más del Día de la Soberanía Nacional. Esta fecha patria que estamos compartiendo y desde Primero la Patria la vamos a pensar juntos en el contexto de lo que está pasando hoy también en la República Argentina. Son 5 minutos nada más, 18 horas en punto. Los esperamos a todos y a todas.
Hola a todos y a todas, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Un placer recibirlos una vez más en este programa especial de Primero la Patria, en una jornada también especial porque estamos conmemorando un nuevo aniversario del Día de la Soberanía Nacional y lo que se recuerda es la batalla de la Vuelta de Obligado, allí en 1845 sobre el río Paraná. Una estrategia de guerra sin duda creativa que llevaron adelante las tropas patriotas contra la Armada anglo-francesa. Así que vamos a pensar un poco en la soberanía nacional en el programa de hoy. Los invitamos a quedarse. Va a estar también participando en esta jornada el gran historiador y pensador argentino Norberto Galazo, entre muchos otros invitados que vamos a tener en este programa especial. Así que los invitamos a compartir desde el Facebook de Primero la Patria, como lo están haciendo, y también desde el YouTube de ADEF, esta programación especial que tenemos para compartir con todos y todas ustedes en el día de hoy. Y vamos a recibir en primer lugar a Ana Lorenzo. Ella es educadora y es también una de las referentes del movimiento Primero la Patria. Con ella vamos a pensar estas cuestiones del Día de la Soberanía Nacional también. Ana, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias, Agustina. Un gusto reencontrarnos de nuevo en esta fecha tan particular. Gracias. Por favor, pensemos un poco juntas. Ana, ¿qué es la soberanía como palabra en su significado en la historia nacional? ¿Qué significa la soberanía de un pueblo y por qué se elige esta fecha? Además, para recordarla con esto que decíamos tan especial que ocurrió, que fue la batalla de la Vuelta de Obligado. No es fácil contestar esa pregunta. ¿Qué significa la soberanía? Digamos, para los sectores populares la soberanía es esa concepción que nos permite mantener nuestra independencia como nación, impedir la injerencia de fuerzas extrañas, extranjeras sobre nuestros destinos comunes. Lo que pasa es que no es un valor que estuvo siempre vigente en la Argentina. De hecho, cuando se elige el Día de la Soberanía como el 20 de noviembre en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, es una demostración de cómo un pequeño país es capaz de enfrentar con decisión política a los imperios más poderosos de la época. La batalla de la Vuelta de Obligado estuvo sumamente silenciada por la historia oficial durante casi un siglo. Realmente fue a mediados de los 60, principios de los 70, donde se empezó a revisar y a redescubrir la batalla de la Vuelta Obligado. ¿Qué significó esta batalla? Sí. Era la época de Rosas, donde había un enfrentamiento muy fuerte, insisto, con las dos potencias imperiales de la época, Gran Bretaña y Francia. ¿Qué pretendían Gran Bretaña y Francia? Gran Bretaña y Francia pretendían la libre navegación de los ríos. Esto quería decir que reclamaban, en nombre de la libertad, entre comillas, que cada pueblo, que cada flota podía recorrer los ríos interiores de cualquier país con el objetivo de vender sus productos manufacturados, sus maquinofacturas, y frente a eso se levantó la voluntad inconmovible del brigadier general Juan Manuel de Rosas, donde decía que eso es un atentado a la soberanía, porque claro, es muy fácil decir queremos la libertad para comerciar. Y los ingleses y los franceses podían decir, también los criollos tendrían la libertad de comerciar en el Sena o en el Támesis. Sí. Pero ahí lo que hay que tener en cuenta es la diferencia de fuerza. Es como la libertad del gallinero libre donde se le da la libertad al zorro para comerse a las gallinas. Una cosa es la potencia del zorro y otra cosa son las gallinas. Por lo tanto, hay que proteger al gallinero para que el zorro no se coma las gallinas. Nadie se imagina que existen capitales nacionales que puedan tener flotas que puedan ir a negociar al Támesis o al Sena. Por lo tanto, es un hecho de soberanía impedir la libre navegación de los ríos y mantener esas líneas como fuente de nuestra soberanía. Esto es muy claro si uno lo compara con la actualidad, que una vez más nos demuestra la historia, que comprender la historia nos permite entender la realidad. En la década del 90, sobre todo
las aerolíneas norteamericanas clamaban por la política de cielos abiertos. Sí. Esto quería decir que cualquier línea aérea del mundo tendría libertad de circular por nuestros cielos Cielos, sin sí. ningún tipo de cortapisa. Ellos decían que también las aerolíneas nuestras tendrían la misma libertad, pero volvemos al ejemplo. La diferencia es la relación de fuerzas, la Claro. imposibilidad de competir con esos capitales. Esto es absolutamente equivalente a la libre navegación de los ríos del año 45. Ana, te Sí, propongo esto, repasemos, sí. volvemos a la actualidad o a la década del 90, que te quiero hacer una pregunta también sobre eso, pero repasemos un dato que decías antes, y es ¿por qué estuvo silenciada durante casi un siglo la batalla de la Por, Vuelta de Obligado? por la misma situación que en la que estuvo relegada la concepción sobre el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Mm. Para la historia oficial, para la historia oficial, Rosas era un tirano sangriento. Y yo siempre recuerdo que la figura de Rosas empezó a reivindicarse, como bien decía Arturo Jaureche, después de la caída del peronismo en el 55, porque los que hicieron esa revolución fusiladora en el 55, que provocaron la caída del peronismo, se autodenominaban como que habían vencido a la segunda tiranía. Entonces el pueblo se empezó a preguntar, bueno, si esta era la segunda, la de Perón, ¿cuál había sido la primera? La de Rosas. Entonces don Arturo decía que no solo no había salido perdiendo Perón, sino que el que había salido ganando fue Rosas, porque el pueblo decía, si la primera habría sido tan mala como la segunda, que fue tan beneficiosa para el pueblo y para el país, entonces no debían ser tan malas. Por lo tanto, a partir del 55, que empezó a difundirse una nueva visión de la historia o nuevas visiones de la historia, porque revisionismos hay distintos, empezó a reivindicarse la figura de Juan Manuel de Rosas como un bastión de soberanía nacional. Claro. Es más, empezó a difundirse la famosa carta de San Martín que le dirige a Rosas, ofreciéndose a venir él a combatir y además diciéndole una famosa frase que dice, esa actitud demuestra que los argentinos no somos empanadas que se comen con solo un abrir de boca. Esta es la famosa frase de San Martín, avalando y aplaudiendo la acción de la Vuelta de Obligado. ¿Qué te Y es parece? más, Ana, y esto... por otro lado te quiero preguntar por lo que decías de la comparación con el presente, ¿no? También que me parece importante. Hablabas de lo que pretendían las aerolíneas en la década del 90 con la libertad de los cielos, que es claramente equiparable con lo que pasó, con lo que pretendían absolutamente. las tropas anglo-francesas con la libertad de circular en los ríos. Y también, ¿sabés qué pienso que probablemente pueda ser inscrito en esa misma línea? Los tratados de libre comercio, que tienen la misma Así lógica. es. Exactamente, se supone que son de libre comercio. Ahora, el problema está en la fortaleza de quienes van a ser supuestamente libres. Claro. Nadie va a poder competir con los capitales norteamericanos, con los capitales de la Comunidad Europea, etcétera. Por lo tanto, esto, si no se defiende a los débiles, que somos nosotros, en cuanto a la carencia de capitales nacionales que puedan enfrentar a eso, lo que estamos entregando es parte de nuestra soberanía. De hecho, tanto la OMC como los tratados de libre comercio que establecen eso. El acuerdo del ALCA, que felizmente fue vencido en Mar del Plata en el 2005, que se están cumpliendo este año 15 años de ese hecho fantástico, posibilitaba, si se hubiera aprobado, la libre circulación de cualquier tipo de capital, incluidos los educativos, digamos, sin ningún tipo de control por parte de los estados nacionales. Es más, en los acuerdos del ALCA se decía que los estados nacionales deberían privarse de competir en una competencia desleal, entre comillas, con los capitales que circularan libremente. Ahora, ¿cuáles son los capitales que pueden circular libremente? Los dueños del gran poder financiero internacional. Por lo tanto, si los países más débiles no promovemos controles, estamos sometidos a ser eternamente dependientes. Claro. Por eso es tan importante la Vuelta de Obligado, porque Ana, nos recuerda... Sí, sí, completa sí, tu idea, por favor.
Sí, yo quería decir dos cosas. Primero, nos recuerda que un pequeño país con decisión política puede enfrentar a las grandes potencias internacionales del momento. Y además, quería agregar que esta acción de obligado es lo que explica San Martín cuando en su testamento le cede su sable corvo a Rosas, cosa que la historia oficial nunca le perdonó. Es más, siempre se dijo que San Martín ya estaba viejo, que ya no entendía lo que pasaba y que por eso había dejado en su testamento el sable en manos de Rosas. Y lo que dice San Martín en su testamento es por haber defendido el honor del país frente a los poderes internacionales. Por lo tanto, creo que está de más porque estamos festejando la batalla de la Vuelta de Obligado, el Día de la Soberanía. Súper interesante escucharte, Ana Lorenzo. Muchísimas gracias por tu participación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por ocuparse de estos temas. Por favor, Ana Lorenzo, educadora y una de las referentes, sin duda, centrales del movimiento Primero la Patria. Bueno, hay cada vez más gente que se está conectando a través, como ustedes saben, del Facebook de Primero la Patria y también del YouTube de ADEF, la Asociación de Empleados de Farmacia, para compartir y conmemorar, esta vez en versión virtual, porque nos toca por la pandemia, este Día de la Soberanía Nacional. Vamos a compartir ahora un informe documental que pudimos realizar nada más y nada menos que con Norberto Galazo, pensador, escritor, historiador argentino del movimiento nacional y popular, que así piensa la historia desde la perspectiva de los movimientos sociales y de los trabajadores y las trabajadoras en la República Argentina. Con él conversamos a propósito de la soberanía. Las grandes potencias de la época tuvieron siempre interés por el Río de la Plata y por ampliar su comercio a través del Paraná por todo el litoral de lo que después fue la República Argentina y hacia el Paraguay. Bueno, esto tiene sus raíces en la prepotencia imperial que ya se había manifestado en 1806-1807 por parte de Gran Bretaña y que en este caso se produce como un acuerdo con los franceses. Entonces, dada la situación particular que se vive en la banda oriental, donde hay una guerra civil entre colorados y blancos, ellos están presionando para la apertura de los ríos. Y cuando se produce la derrota de Rivera, que expresaba las fuerzas pro-unitarias en India Muerta, a manos de las fuerzas de Urquiza, que era expresión del federalismo, de la confederación, y en ese momento hombre que se alineaba con Rosas, cuando se produce esa derrota y avanza el sitio de Oribe sobre Montevideo, ya la situación de las grandes potencias se hace insostenible para ellos. Ya entonces se van a perder una de las costas que ya la perdieron porque está en manos de la Confederación, y van a perder la otra costa también porque Rosas va a ampliar su dominio hacia la banda oriental. Entonces deciden la intervención. La intervención consta de una experiencia militar de la escuadra anglosajona, siendo la vanguardia de una expedición que llevaba detrás suyo una cantidad importante de barcos mercantes que iban a intentar colocar sus mercaderías en todo el litoral y en Corrientes y Paraguay. Llevándose por delante todo, es decir, sin ninguna negociación previa, avanzan por el Paraná. Y frente a esto, cuando ya se sabe que se va a producir van a remontar el Paraná estas fuerzas extranjeras, la Confederación, liderada por Rosas, decide algo bastante insólito, que es cruzar el río con cadenas y con lanchas y botes de poca importancia, pero que significan una traba para la navegación,
en una parte del río Paraná donde hay un codo, que es llamada Vuelta de Obligado. Rosas mantiene desde el principio el criterio que él está dispuesto a negociar todo, pero no está dispuesto a aceptar ninguna imposición por la fuerza. Y entonces arma una fuerza militar en las costas de la Vuelta que pone bajo la dirección de Mansilla. Y bueno, y el 20 de noviembre del 45 esta gente se entromete por el Río de la Plata, avanza por el Paraná, y se encuentran detenidos porque Rosas además lo que hace de insólito es que conecta cadenas entre las dos costas. El río ahí tiene 700 metros más o menos, y avanzan y se traban entre los barquichuelos hundidos y las cadenas. Entonces las fuerzas de la costa, al mando de Mansilla, con sus baterías empiezan a atacar a las fuerzas invasoras. Y se produce el enfrentamiento, la batalla de Obligado, donde hay 250 soldados de la Confederación muertos y apenas unos 30 o 40 de las fuerzas invasoras, ¿no? Las fuerzas invasoras son mucho más poderosas, pero ahí juega el coraje y la dignidad de las fuerzas criollas que están decididas a jugarse en defensa de la soberanía frente a esta invasión extranjera. Después de larga lucha, durante el día, las fuerzas invasoras consiguen pasar, romper la muralla que le había puesto Rosas y avanzan hacia el norte, aunque se encuentran después, son tiroteadas después desde Tonelero y de otros lugares de la costa donde la Confederación también había apostado gente, y llegan muy maltrechos a Corrientes, donde además la región es muy fría de parte de los habitantes, y en realidad deben volver los barcos mercantes que tenían el objetivo de hacer ventas importantes, prácticamente sin poder hacer su negocio, ¿no? E incluso son tiroteados después a la vuelta también. Y queda esto como una expresión de defensa de la soberanía de un pequeño país que estaba recién armándose, organizándose frente a las dos grandes naciones europeas que tenían ya un desarrollo muy importante y un poder bélico completamente poderoso al lado del pequeño poder que podían tener los criollos, ¿no? Esto pasa a la historia como la Vuelta de Obligado, y después, muchos años más tarde, considerado el 20 de noviembre del año 45 como el Día de la Soberanía. Especialmente porque después de este hecho se producen negociaciones. Fracasada su intento militar, Inglaterra y Francia acceden finalmente a darse cuenta que con Rosas tienen que llegar a un acuerdo, y se firman dos tratados en los cuales ellos que habían tomado la isla de Martín García la devuelven y reconocen además el carácter de soberanía interna sobre los ríos que tiene la Confederación. Es decir, además hacen 21 salvas de cañonazos en reconocimiento el coraje y la voluntad soberana de nuestros criollos, que sufren pérdida de vidas, pero pasan a la historia como un ejemplo de lo que es la defensa de la soberanía, que después con el tiempo se va a convertir en defensa de soberanía no solo militar, sino también económica, como la que ejerce el presidente Perón cuando se niega a incorporarse al Fondo Monetario Internacional, recién constituido en el año 44-45, porque considera que eso va a significar una intromisión externa, ¿no? Es decir, la soberanía, la política exterior independiente pasa a ser una de las grandes banderas de los movimientos populares en la Argentina, y queda como un momento histórico importante esa batalla de la Vuelta de Obligado, que si bien fue derrota militar, fue triunfo desde el punto de vista de la soberanía y la dignidad de los argentinos.
Siempre nos gusta, ¿no?, escuchar a Norberto Galazo repasando, en este caso, la relevancia que tuvo para la nación argentina y la historia de este pueblo, aquella jornada histórica y la pelea, la defensa de la soberanía nacional. Vamos a seguir en esa línea, en este caso vamos a escuchar al general Fabián Brown, que es licenciado en Historia y es también presidente de FENFASE, que es la Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de nuestro país. También pensando en este Día Nacional de la Soberanía en nuestro país. Una guerra es un choque de voluntades. Perder un combate puede significar muchas cosas, ¿no? El combate de la vuelta de obligado significó demostrar una voluntad de lucha, ¿no?, de la Confederación Argentina en defensa de lo suyo. El combate de la vuelta de obligado tuvo una repercusión tremenda en el exterior, ¿no? Basta recordar las palabras del Libertador diciendo: en la vuelta de obligado los argentinos demostramos que no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca. Y en toda la guerra del Paraná, la Confederación Argentina, en cada una de sus provincias, demostró que era un pueblo, ¿no?, dispuesto a luchar y dispuesto a morir por su patria. Esa voluntad de lucha incidió para que los europeos firmaran los tratados de 1847 con Inglaterra, Southern-Arana, ¿no?, donde Inglaterra acepta las condiciones argentinas, reconoce el derecho argentino sobre el río Paraná, y posteriormente se va a firmar el Tratado Arana de Lepredur, donde la flota, donde los franceses también reconocen la soberanía argentina. La lucha de los pueblos es una lucha en el tiempo, la lucha de los pueblos van generando jalones, ¿no? Y en la lucha del pueblo argentino por su autodeterminación y por su soberanía va a encontrar en el desarrollo del pensamiento nacional, ¿no?, en la vuelta de obligado un símbolo, ¿no? Fue la vuelta de obligado como pudo haber sido la angostura del Quebracho, pero se nota que las cadenas y varios de los hechos emblemáticos que están alrededor del combate librado en San Pedro quedaron instaladas en el alma de los argentinos. Esta fue la lucha de grandes compañeras y compañeros del revisionismo histórico, ¿no?, que fueron mostrando cómo el imperialismo en cada una de sus etapas se fue manifestando, y cómo en esta etapa donde ellos hicieron esta agresión directa fuimos capaces de rechazarlo, fuimos capaces de construir conciencia, ¿no?, de nuestros derechos, ¿no?, porque en definitiva es esto: todos los derechos a ser un pueblo libre, a ser un pueblo soberano, a nuestro territorio, lo hemos ganado con la lucha de nuestros compatriotas, de hombres y mujeres que supieron dar todo por los que venían, ¿no?, de luchas que se dan por las generaciones venideras. Y este es el gran legado de la vuelta de obligado. Y quisiera hacer muchas veces, como decía Jauretche en las onceras, la autodenigración, ¿no?, es uno de los principales caminos desde donde atacan nuestra capacidad de lucha. Quiero recordar parte del informe Whitelock, donde dice, refiriéndose a la defensa de Buenos Aires: cada dueño de su casa con sus negros defendía su morada, y cada una de estas era en sí misma una fortaleza. No es exagerado decir que todos lucharon en Buenos Aires empleándose en su defensa.
Más adelante, el almirante Sullivan, que estaba a cargo de la flota en la vuelta de obligado, va a escribir en su testamento: quiero restituir al coronel Rodríguez, si vive, si no al regimiento de patricios de Buenos Aires, si aún existe, la bandera bajo la cual y en la noble defensa de su patria cayeron tantos en aquella época. Quiero remarcar esto con Malvinas, ¿no? Cuando un inglés escribe: en realidad sus trincheras tenían sólidos tejados y los informes sobre una guarnición desmoralizada y desganada parecían sin fundamentos. Tantas mentiras que se nos dijeron sobre que no querían pelear y están peleando como leones. Esto es una constante en nuestra lucha, donde el imperio se hace manifiesto. Ahí está nuestro pueblo para defender sus derechos. Después viene todo lo otro, ¿no? Todas las formas, distintas formas que tienen de manejar nuestras debilidades, nuestras contradicciones, ¿no? Y es donde más se nos dificulta pelear contra la dependencia, que en definitiva es la misma causa de ayer, es la misma causa de hoy, es la misma causa de la vuelta de obligado, es la misma causa de la deuda externa y siempre la misma causa de Malvinas, ese territorio irredento que duele en el alma de los argentinos, que esa nación indivisible tiene un pedazo de tierra sojuzgado. Mis saludos, muchas gracias por dejarme participar en este Día de la Soberanía, a las compañeras y a los compañeros. Recordar a Pepe Rosa, que fue quien presentó el proyecto de ley para que esto sea reconocido como un feriado patrio, y a la lucha de tantas décadas, de tantos compañeros, de tantas compañeras, por la soberanía, por la independencia económica y por la justicia social. Hasta luego. Le agradecemos nosotros, ¿no?, al general Fabián Brown por haber participado y haber dado su testimonio también para esta jornada. Importantísimo que participen también representantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país en este revisionismo histórico del pensamiento que estamos haciendo todos y todas en esta jornada. Vamos a compartir ahora la palabra de Fabián Feldman. Él es el titular de la Confederación de Educadores Argentinos, la CEA, y es además uno de los referentes de la Corriente Federal de Trabajadores que participó de aquel plenario histórico en el año 2017 al que convocó la Corriente Federal y que enseguida vamos a repasar. Pero primero escuchamos a Fabián Feldman. Bueno, el 20 de noviembre de 2017, para nosotros, la Corriente Federal de Trabajadores, en la CGT, constituyó aquello que denominamos el principio del fin. Siempre desde la Corriente Federal, desde sus inicios, nos planteamos no a las políticas neoliberales, un desarrollo resistiendo todo lo que fuera en contra de nuestro pueblo, y es así que durante todo el periodo neoliberal macrista resistimos en las calles, con documentos, con nuestro pueblo esencialmente. Ese 20 de noviembre de 2017, esa jornada maravillosa constituyó un punto de inflexión para el movimiento obrero, donde allí reunidos con militantes en el camping Jorge Di Pasquale, decidimos discutir, tener los fundamentos para rechazar la reforma previsional, laboral y fiscal que quería llevar adelante el gobierno de turno. Un día copioso de lluvia,
pero impresionante. Cada gota significaba una nueva militante que ingresaba al camping Jorge Di Pasquale con entusiasmo, ocupando todos los lugares, la discusión, las charlas, encuentros con compañeras y compañeros, fortaleciendo la corriente federal de trabajadores, invitando a las pymes, a los movimientos sociales, a otros sectores obreros. Y ahí resolvimos una vez más que el camino es la lucha por nuestra soberanía, por una justicia social, por independencia económica, política. Y a partir de allí se resolvió marchar al Congreso de la Nación en jornadas multitudinarias que superaron nuestras propias expectativas y logramos frenar la reforma laboral. Pese a la represión, salimos una y otra vez durante todo ese mes de noviembre y principios del mes de diciembre, marchando en las calles de la ciudad de Buenos Aires con las organizaciones obreras, al frente la Corriente Federal de Trabajadores, con nuestras compañeras y compañeros, con nuestros militantes, diciendo no más ajuste, debemos ponerle fin a este gobierno neoliberal. Y allí, quienes no creían, pudimos nosotros avisorar que efectivamente le quedaban los días contados a ese gobierno que persiguió incluso a quienes pensábamos distintos e intentó quitar todos los días derechos. Ese día 20 de noviembre, día de la soberanía nacional, un día histórico para nuestra patria, donde también recordamos a nuestros héroes de Malvinas. Es un día que queda en la memoria, en la lucha de quienes resistimos y vamos a estar siempre en el camino de defensa de nuestra patria grande, en definitiva, no solo de nuestro pueblo de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Gracias a Fabián Feldman de la Confederación de Educadores Argentinos, SEA, por participar también en este programa especial de Primero la Patria. Y como él introducía, vamos a compartir un informe que realizamos a propósito de aquel plenario al que convocó la Corriente Federal de Trabajadores el 20 de noviembre, Día de la Soberanía del año 2017. Allí estuvieron representados, lo vamos a compartir con discursos muy encendidos, todos los representantes de la Corriente Federal de Trabajadores y todas las voces trascendentes del movimiento sindical argentino. Allí se le dijo no con decisión a las reformas que pretendía impulsar el gobierno de Mauricio Macri, previsional, fiscal y laboral. Se logró detener aquella reforma laboral en ese momento y sin duda este plenario que se realizó en un día de una lluvia muy importante, pero que sin embargo no significó por eso que no dejaran de llegar compañeros, compañeras militantes de todo el país a poder participar allí en el camping Jorge Di Pasquale. Recordamos aquella fecha histórica para el movimiento sindical argentino. La Corriente Federal de Trabajadores rechazó las reformas previsional, fiscal y laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. Lo hizo en un plenario masivo que, a pesar de una intensa lluvia, logró reunir más de 2.000 militantes y referentes sindicales de todo el país. Allí el planteo fue categórico. Lo que está en juego es la soberanía, sostuvieron. Bienvenidos, compañeros, a la Casa de los Trabajadores de farmacia que lleva el nombre de Jorge Di Pasquale. Y cuando decimos Jorge Di Pasquale, estamos diciendo
el sindicalismo de liberación. Es ese sindicalismo que se plantea discutir un modelo de país. No nos agotamos en lo reivindicativo, no nos agotamos en las posiciones únicamente sectoriales. Vamos a defender la patria, porque como nos enseñó Evita, donde hay un obrero, ahí está la patria. Bienvenidos, compañeros. Estamos acá en un camping que recuerda a un luchador incansable por los derechos de los trabajadores y por la causa nacional, como fue Jorgito de Pascuale. ¿Por qué recordamos la defensa de la soberanía? Porque la soberanía nacional, la soberanía política, que es una de las 3 banderas históricas del peronismo, no es un derecho ni una cuestión abstracta. La soberanía reside en el pueblo y en la defensa de los intereses del pueblo. Y dentro del pueblo, muy especialmente en su clase trabajadora. Bueno, estando presente acá con la invitación que nos han hecho los compañeros de la Corriente Federal, hace tiempo que venimos trabajando, articulando algunas medidas contra la política económica del gobierno. Estamos hoy participando en este plenario para ver las medidas que se van a tomar en rechazo a la reforma laboral. Con el título Soberanía de las corporaciones o soberanía nacional en defensa de los derechos de los trabajadores, lanzó un documento contundente en el que consideró regresivos los proyectos y sostuvo que son parte de una nueva etapa de ajuste, una etapa que también se alinea a intereses internacionales. Básicamente esto se trata de que las corporaciones han tomado por asalto el Estado argentino y están haciendo negocios. Y después hay una demanda del Fondo Monetario Internacional en línea con la Organización Mundial de Comercio, los tratados de libre comercio, que están exigiendo una precarización en todo sentido. A la respuesta de este gobierno que nos va encadenando a las decisiones de la usura internacional que sostiene su plan económico, le respondemos a la soberanía de las corporaciones, soberanía nacional con trabajo, democracia y justicia social. 20 de noviembre de 2017, Corriente Federal de Trabajadores. Durante el plenario, los distintos expositores recuperaron las banderas históricas del movimiento obrero y desde ahí plantearon la necesidad de poner freno a estas reformas. Eso es lo que rescata la Corriente Federal, que tiene su proyección luego en el programa de Huerta Grande, en el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, en los 26 puntos que conducía Saúl Ubaldini y en el MTA en los 90 resistiendo un proyecto similar a este. Desde allí se para la Corriente Federal, pero abriéndose en esa concepción sindical. Y hoy lo decimos acá, desde un sindicato, desde un camping que lleva el nombre de una gloria del sindicalismo argentino, Jorge Di Pasquale, que forma parte de lo que nosotros llamamos el sindicalismo de liberación. Hoy estamos en un punto de inflexión en nuestra querida nación argentina. Es un punto de inflexión para la política y para el movimiento obrero. Ese punto de inflexión tiene que ver con que claramente el gobierno ha direccionado hacia dónde va su programa político, económico y social. Vinieron a recuperar el empoderamiento que han perdido durante años a manos de gobiernos populares y empoderamiento que teníamos los trabajadores. Porque todos los que estamos aquí, peronistas y radicales, no estamos dispuestos a tercerizar los sueños, la lucha, ni la sangre de los 30.000 compañeros desaparecidos de la República Argentina para que tuviéramos derechos, democracia y libertades. Muchísimas gracias, compañeros. Al encabezar el rechazo a las reformas y ante la participación de distintos referentes sindicales, políticos y organizaciones, ya se habla del surgimiento de una multisectorial federal. Desde los sindicatos se plantea que el plenario de Luján, Jorge Di Pasquale, se proyecta como una bisagra en defensa de los derechos de los trabajadores y de un proyecto inclusivo de país.
Bueno, y esto lo hacíamos cuando se realizó, ¿no? Este encuentro convocado por la Corriente Federal de Trabajadores en ese plenario, que sin duda significó el inicio de un importantísimo camino para el movimiento obrero argentino. Y por supuesto que esa fue defensa de la soberanía nacional y popular, lo que nació aquel día en el camping Jorge Di Pasquale. Vamos a compartir ahora la palabra de un referente de otro sector que también es un actor social importante cuando se trata de defender las luchas populares de la soberanía argentina. Y en este caso es Jorge Benedetti, que es sociólogo y es también empresario pyme. La soberanía para los pueblos como el nuestro, que hace siglos que lucharon por conquistarla y por conservarla, es algo muy preciado para nuestros pueblos. De ahí la importancia que tienen nombres como San Martín, como Belgrano, como Moreno, porque una comunidad que logra ser soberana está en capacidades de poder decidir sobre su propio destino y no ser instrumento de la ambición de los poderosos. Por eso cuando flotas más importantes del mundo intentaron invadir nuestro territorio, San Martín, que era el único vivo de los tres patriotas que he mencionado, de inmediato expresó su adhesión al brigadier Juan Manuel de Rosas y condenó a aquellos que pretendían apoyar la invasión, una siempre minoría cipaya como suele suceder. Los hechos históricos son conocidos. Que hablamos de San Martín, hablamos de Rosas y tenemos necesariamente que hablar de Perón porque tiene actualidad la idea de la soberanía que plantea el general Perón. En primera instancia, el 9 de julio de 1947 decide cancelar la totalidad de la deuda externa argentina y declarar ese día como el Día de la Independencia Económica. Nos liberábamos de los controles y de lo que significaba la dependencia que se había asumido desde el empréstito de la Baring Brothers en 1823 hasta los empréstitos hasta ese día. Y reformula el concepto de soberanía diciendo lo siguiente: por eso nosotros hemos luchado sin descanso para imponer la justicia, suprimir a la miseria en medio de la abundancia. Por eso hemos declarado y realizado la independencia económica que nos permite reconquistar lo perdido y crear una Argentina para los argentinos. Por eso vivimos velando porque la soberanía de la patria sea inviolable mientras haya algún argentino que pueda oponer su avance a toda prepotencia extranjera. Es decir, la soberanía estaba indisolublemente ligada a la justicia social y la participación popular. Igual en este momento no hay soberanía sin justicia social, sin participación popular. De la misma manera que los pueblos han intentado recalificar y mejorar su defensa de la soberanía, los imperialismos han intentado perfeccionar los mecanismos de dominación. Y entonces la conciencia de la humanidad ya no soporta las invasiones y los bombardeos abiertos. Además, sus propios países lo que no soportan es el costo en vida y bienes que sucedió a los británicos en Malvinas. Entonces han intentado una nueva forma de dominación que es el colonialismo cultural y el colonialismo económico-financiero, pero en este orden. Primero está el colonialismo cultural, que es el que posibilita el colonialismo económico-financiero. Como queda en claro, tenemos 2 siglos donde se repiten las mismas cosas. La deuda externa como mecanismo de dominación. Los empréstitos para sujetar a los pueblos y sus voluntades. Y las acciones de los poderosos en contra del bien común de los pueblos. Por eso
para nosotros argentinos que tenemos una rica tradición en defensa de nuestra soberanía y de nuestra cultura, las consignas siguen siendo las mismas. Patria sí, colonia no, liberación o dependencia. Son las consignas de un pueblo como nuestro para garantizar la soberanía de la patria y la felicidad de la nación. Muchas gracias. Allí estaba, también le agradecemos por supuesto por su participación a Jorge Benedetti, sociólogo y empresario pyme, que también quería en representación de las pymes de nuestro país dar su palabra en esta jornada. Vamos llegando al final, queremos agradecer especialmente porque nos acaba de llegar un saludo del médico sanitarista Jorge Rashid, también por supuesto integrante de Primero la Patria. Al Turco, como lo conocemos, muchísimas gracias por saludarnos y por querer participar, aunque sea con un saludo también de este programa especial. Nos vamos despidiendo. Gracias a todos y a todas por haber estado del otro lado. Feliz Día de la Soberanía Nacional. Afortunadamente, no hace tantos años hemos logrado recuperar esta fecha como un feriado nacional para todos y para todas. Nos vamos a seguir encontrando, como siempre, en este espacio de reflexión y de contacto del movimiento nacional y popular, como es Primero la Patria. Así que hasta la próxima y muchas gracias. Saca la pelota, Cuchufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan